Bienvenidos a mi canal una vez más, Construir en tu casa. Bueno, hoy vamos a cambiar un flexible de un termotanque eléctrico. Como pueden ver, acá tenemos una pérdida entre la unión doble, el codo y el flexible. Vamos a corroborar que no sea el flexible que se haya roto, porque muchas veces suele pasar que esto, al forcejearlo o al tener mucha presión de agua, este tipo de flexible mallado falla acá, o por mucha presión puede ser que se haya perjudicado esta tuerca. Así que vamos a desajustar. Siempre es muy importante tener en cuenta de apretar esta tuerquita con rosca para que no se desenrosque todo. Vas a necesitar de una llave de picoloro y una francesa. En este caso yo también traje cáñamo, que puede ser teflón, pero yo te recomiendo cáñamo, y sellador para roscas Hydro 3. Una vez que sacamos desenroscamos el flexible, tratamos de limpiar la rosquita. Muy importante, ahora vamos a ver si le cambiamos la goma, y que la base esté siempre parejita, porque muchas veces esta base está despareja o la gomita mal colocada y te va a perder. Ahí está, partido el flexible. Suele ocurrir muchas veces esto. Se partió justo en la rosca. Así que hay que cambiar el flexible. El problema es que quedó partido adentro de la tuerquita, así que vamos a tener que cambiar esta tuerca también. Muy apretada, se ve que muchos años sin moverse. Bueno, en Argentina esta pieza se llama, o algunos plomeros le podemos llamar, es una tuerca con rosca de 3/4 con reducción salida a media. Hembra, macho hembra. Así que bueno, vamos a tener que comprar esta pieza más un flexible. Por si no se alcanzó a ver bien, esta es una tuerca con rosca de 3/4, como te decía, con salida media.
Como podés ver, quedó adentro el material del flexible, así que esta pieza, antes de poner a sacar acá que podemos barrer la rosca, se puede recuperar esta pieza, pero corremos el riesgo de barrer la rosca. Y como salimos a la ferretería a buscar un flexible mallado, vamos a de paso comprar esta piecita. Bueno, estamos de vuelta. Venimos de hacer la compra y acá ya conseguí el flexible. Como podés ver, lo deteriorada que está esta goma por el agua caliente. Y ahí está nuevo. Este flexible ya, el mallado con los años se pone dura la goma. Y por otro lado, no conseguí de bronce, pero sí conseguí en galvanizado. Es la misma tuerca, como podés ver. Tenés que tener mucho cuidado que no te vendan con la rosca macho, o sea, la rosca hacia afuera. Tiene que ser la rosca hacia adentro, como ves acá esta tuerca. Así que ahora vamos a ponerle el cáñamo y lo vamos a enroscar. Bueno, algo muy importante que te quería mostrar es cómo pasar el cáñamo y el sellador a la tuerca. Muy importante, como nosotros vamos a enroscar hacia la derecha, es muy importante el cáñamo ponerlo hacia la izquierda, hacia adelante. No sé si se alcanza a ver más. Es muy importante que vaya metiéndose por la canaleta, digamos, de la rosca. Le vamos pasando, que se meta. No hace falta llenarlo de cáñamo en excedente, no es necesario. Más o menos así, girando hacia la izquierda o hacia adelante, para que cuando enrosquemos hacia la derecha no se nos barra. Y le vamos a aplicar el sellador así, de esta manera. Tampoco hace falta echarle tanto sellador, y ahí vamos a enroscar. Se haya entendido como te expliqué. Acá es muy importante tener en cuenta no meter torcida la rosca. Si de entrada no entra fácil es porque la estás metiendo torcido. Bueno, acá la francesita que yo traje no me da, así que vamos a usar la picoloro para esta tarea de lo mismo. Muy importante que vos notes que no se va barriendo la rosca, no se va barriendo el cáñamo. Perdón. Y estamos en un lugar bastante incómodo, pero se puede trabajar muy bien igual. Es muy importante tener paciencia en estos trabajos porque, aunque parece algo muy simple, es delicado a la vez. Nosotros vamos a ajustar hasta que notemos que está bastante bien apretado, porque acá estamos en un edificio, tiene muchísima presión el agua. De todas maneras, no es necesario que en un edificio tenga mucha presión. Puede ser un domicilio común y corriente que tenga mucha presión el agua. Así que bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la rosca del flexible. El mismo procedimiento hacemos con el flexible. Como te expliqué, enroscamos hacia la izquierda el cáñamo para poder enroscar hacia la derecha el flexible aquí.
Primero y principal, conectar la parte de la tuerca de la rosca macho, y por último vamos a conectar la parte donde trae el O-ring o la goma. Bueno, acá estamos de nuevo. Como podés ver, estamos bastante escasos de lugar, pero girándolo así hacia adelante al flexible, ahí vamos a enroscar. Este sí nos vamos a asegurar que entre bien hasta el fondo. No es necesario dejar secar un tiempo este tipo de sellador. Bueno, ahora vamos a proceder a conectar en el termo. Recordá que primero lo podés meter. Esto tiene que estar limpio, no tiene que tener ningún tipo de sellador ni cáñamo y teflón, porque esto va a presión. Es muy importante no barrer la rosca, ya que acá tenemos material galvanizado y acá tenemos plástico, y al ser diferentes materiales es muy fácil que se barra la rosca. Así que hay que tener mucho cuidado que esto entre derecho y ajustar. Ahí entró torcido un poquito. Vamos a tratar de insistir hasta que entre correctamente. Estamos teniendo problemas acá, como podés ver ya. No es tan fácil. Ahí pudo enganchar correctamente, porque una vez que se barra esa rosca va a ser muy difícil que esto no pierda. Una vez que apretó, va a ser muy difícil conseguir que no pierda. Ya vamos a tener que comprar una pieza de esta. Vamos a ir ajustando. Como podés ver, el flexible se va enroscando. Hay que tener cuidado que no se estrangule. Lo que podemos hacer es dar agua y ir viendo si esto ya pierde o no pierde. Despacito, sin mucha presión, vamos desenroscando de aquí el flexible que estaba quedando estrangulado, y vamos a dar agua. Bueno, ahí dimos agua, como puedes ver no hay ningún tipo de pérdida. Vamos a corroborar con un trapo seco. Bueno, vamos a abrir el agua. Vamos a agua fría. Ahí abrimos la caliente. Tiene un poco de aire, la misma suciedad del sarro del agua, del termo. Y bueno, no registramos ninguna pérdida, y es así como se cambia un flexible. Una cuestión a aclararte: hay tres clases de flexible. Está el de plástico, que no lo recomiendo para nada. Está el mallado
como el que acabamos de colocar. Y después viene el de bronce semi rígido, marca Chicote, es el mejor, vale aproximadamente 3 veces más caro que este flexible que acabamos de poner. Este adentro tiene una goma y está recubierto por una malla metálica. Es una calidad término medio, es el más usado y más o menos después de 4 o 5 años en una instalación de agua caliente ya diría yo que está vencido y hay que cambiarlo. Así que bueno, espero haberte sido de ayuda y hasta el próximo video.